Tenemos para no esa la pasa invitada, nada. Jorgito. Vamos a Ya la saludar, tenemos, vamos a saludemos. saludar con nuestra primera invitada, la máster Paola Cabezas. Ella es asambleísta de UNES, con ella vamos a hablar del proyecto de ley de libre expresión y comunicación. Paola, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos a través de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Bienvenida. Hola Jaime, un gusto enorme, saludos para usted y toda la audiencia. Gracias, igualmente Paola. Bueno, Paola, antes de entrar con el tema al cual habíamos citado, me gustaría que me deje el criterio de todo lo que estamos viviendo en este momento en el país en cuanto, después de las movilizaciones que se dieron, donde finalmente se llegó a un diálogo con el gobierno entre la CONAIE y el gobierno nacional. Se han creado 10 mesas de diálogos que no sabemos si esas mesas en realidad van a tener un final feliz, como a veces nosotros decimos. Porque resulta que el presidente de la República, Guillermo Lasso, y sus ministros han cogido de lanzar discursos incendiarios. El día viernes, en una cadena internacional, el presidente de la República, una cadena de televisión internacional como Univisión, con Patricia Yaniot, el presidente de la República volvió a arremeter contra la dirigencia indígena, manifestando que ellos durante esos 18 días han recibido 15 millones, 18 millones y hasta 20 millones de dólares. Ni siquiera se pone de acuerdo en las cifras. ¿Qué criterio merece escuchar al presidente de la República que ni siquiera ha dado la cara en esas mesas de diálogo? Él no aparece, porque tal vez de aquí a mañana cambia el ministro Jiménez y volverá a desconocer todo lo que se ha hecho. Jaime, el presidente de la República y su gobierno les conviene, les interesa. Es parte de la estrategia tener un enemigo público, tener un enemigo interno. Decirle al país que hay personas malas que están haciendo cosas para destruir la institucionalidad y la débil democracia que tenemos. Los diálogos, como lo dijo Jaime Nebot en una entrevista en Ecuavisa, los diálogos para un gobierno como este sencillamente son infructuosos, no les conviene, porque sería, pues sencillamente, tener una posibilidad de diálogo y zanjar algunas inconformidades que tiene su mayor grupo antagónico en este momento, que es la CONAIE o las organizaciones movilizadas, y decir que siguen siendo ellos los enemigos internos o los enemigos comunes que tienen los ecuatorianos. Entonces, por eso es incomprensible que, por un lado, ciertos funcionarios de su gobierno estén haciendo esfuerzos por llevar adelante diálogos con la CONAIE y todas las organizaciones y dirigentes que se han movilizado durante el paro de junio, pero él insiste en esta lógica de arremeter, de insultar y de meter a todos en un mismo saco, tratando ahora de buscar, primero, vuelvo y repito, o ratificar en este caso el enemigo público o el enemigo interno que tiene el país, que es las organizaciones indígenas o los movimientos movilizados. Creo que eso es un error porque no hay una paz, concreta, o no ha existido una pacificación, o esa firma del acta no garantiza que las organizaciones no se vayan a volver a movilizar. Vi un comunicado de la CONAIE muy fuerte y categórico contra el presidente de la República, su gobierno y las declaraciones hechas. Yo creo que en el ámbito de la responsabilidad que debe tener un primer mandatario, debe primero mostrar pruebas. Ya su ministro del Interior dijo que en realidad se está investigando, que es la Fiscalía la que tiene que investigar, que ha sido una noticia criminis la que se ha entregado, en fin. Entonces es parte de la devaluada imagen del presidente, que no tiene palabra, porque definitivamente si hay algo que el país debe tener claro es que el presidente de la República no tiene palabra y que devalúa cada vez la imagen presidencial o la majestad presidencial cuando hace este tipo de aseveraciones sin pruebas. Esto pone en riesgo indudablemente las mesas de diálogo, pone en riesgo la posibilidad de acuerdos claros con las organizaciones movilizadas, y esto es cuestión de tiempo, veremos qué pasa. Pero en realidad
no nos debería sorprender, mi estimado Jaime. Eso es parte de la estrategia o el quehacer político del gobierno durante todo el tiempo que viene en el espacio de poder que le ha dado el pueblo ecuatoriano. Bien, bueno, y no solamente con la CONAIE, lo hemos escuchado al presidente de la República. Él dice que su gobierno es el gobierno del encuentro. Si bien es cierto, también nos habla de buscar el diálogo con todas las bancadas de la Asamblea Nacional, pero de repente lo escuchamos también que acusa al expresidente Correa de que él es el que lidera el tema acá de la desestabilización de su gobierno y que busca tumbarlo desde el poder. Por Twitter, mediante influjo psíquico. Jaime, el país merece un gobierno de verdad. El país merece un presidente que en realidad le dé respuestas al país. Hoy amanecimos con un nuevo precio de la gasolina súper. $5.20. Este es el precio más alto de la historia del país. Recordarle al presidente Lasso y a quienes nos escuchan que tanto las movilizaciones de octubre del 2019 como las de junio de este año, que lo que ha provocado justamente estas movilizaciones es el precio de los combustibles y otras demandas ciudadanas. Entonces, no puede seguir el presidente vendiendo humo, no puede seguir el presidente Lasso poniendo otras prioridades en la agenda pública y política, cuando en realidad los problemas que tienen en el país son mucho más urgentes y son mucho más reales y que están en realidad debilitando la escuálida economía, la seguridad y los derechos fundamentales de los ecuatorianos que están completamente conculcados porque no existen. Entonces, no puede seguir el presidente Lasso construyendo estos enemigos. Imagínense que el presidente Correa le desestabilice el gobierno desde Twitter. Entonces, ya del ridículo no se vuelve. Y creo que el presidente Lasso está cayendo cada vez en una deteriorada imagen presidencial que, insisto, no sé hasta cuándo le dure. Porque el problema, ojalá el problema solamente fuera con los correístas. El problema del presidente es que no gobierna para nadie. Y eso en algún momento le va a estallar. Ya sucedió en junio. Y si el presidente no tiene clara que esta fue una alerta y que puede esto volver a suceder si no se efectivizan los pedidos que se hicieron en estas movilizaciones, que son 10 puntos específicos que no solamente, insisto, son necesidades que tienen las organizaciones movilizadas o la CONAIE, son necesidades de todo el pueblo ecuatoriano. Ojalá el presidente Lasso se dedicara a eso, a gobernar. Ya lo otro ni siquiera nos sorprende. Es una matriz repetida que la empleaba Moreno. Yo no sé quién asesoraba a quién. Si Lasso asesoraba a Moreno o Moreno está asesorando a Lasso, porque es exactamente la misma matriz. Decir cualquier cosa sin ningún sustento para mantener entretenida a la opinión pública y medios de comunicación que lo replican. Eso es lo más grave, porque hay toda una estructura mediática que le hace eco a las cosas que el presidente Lasso expresa cada vez y cuando, y esto no resuelve los reales problemas que tiene este país. En otro tema, asambleísta Paola Cabezas, bueno, ya está el informe justamente que recomienda la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. ¿Cuántos votos existen para esa posible destitución? UNES, me imagino que es una de las bancadas proponentes, va a votar todo en bloque, y hay algunos otros bloques que se van a sumar, como el PSC. Hay bloques también como los que son de Pachacutic, pero los rebeldes e igualmente los de la izquierda democrática. ¿Cuántos votos ustedes creen que van a sumar? Jaime, se necesitan 70 votos para poder, digamos, efectivizar el informe que la Comisión Ad hoc Pluripartidista ha recomendado, la destitución de la señora Guamaní. Se necesitan 70 votos. Digamos que entre este escenario que usted ha graficado muy bien, digamos que existen los 70 votos para que se pueda efectivizar la destitución de la señora Guamaní. Vamos con el siguiente tema, que es el de la ley de expresión y comunicación, que lo va a tratar mi compañero Luis Villasís. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo está, Paola? Gusto saludarle. Qué bueno tenerla por aquí con nosotros. Igualmente, Luis.
Saludos. Asambleísta, el presidente de la República con fecha 25 de mayo del 2021 envía a la entonces presidente de la Asamblea, Guadalupe Llori, el proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación, en donde dice: es hora de aprender la lección, que la mejor solución del abuso a la libertad de expresión es siempre más expresión, nunca silencio forzado. Y le pregunto a usted, ¿cómo entender la política o la propuesta de ley del presidente de la República tomando en cuenta la pretensión, lo que se pretendió en el momento de las manifestaciones con este decreto borrador de silenciar, de pretender silenciar la actividad incluso de los medios de comunicación digital? ¿Cómo entenderlo cuando hay persecución, hay censura a ciertos medios, como le voy a poner un ejemplo, Hoja de Ruta, que es un medio de comunicación digital, pero respetable, que se ha ganado su espacio dentro de la ciudadanía? Le escuchamos, asambleísta. Bueno, en realidad el espíritu de la ley del presidente Lasso no es una ley de comunicación, es una ley de medios. Es una ley que le da un cheque en blanco o busca poner un candado para que los medios de comunicación, digamos las grandes maquinarias de comunicación, tengan impunidad. Disculpe que sea tan directa, pero esa es la razón de ser de la ley de comunicación propuesta por el presidente Lasso, olvidando el espíritu de la Constitución de Montecristi cuando abre la posibilidad que sea el pueblo ecuatoriano que sugiera una ley de comunicación, que esto no debe olvidar ni el presidente Lasso ni los ecuatorianos, porque la ley de comunicación es una decisión que nace de la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas, en una consulta popular. No es posible aprobar un proyecto de ley que vaya en contra de la gente y que pretenda quedar bien con los grupos mediáticos, porque eso es lo que pasa con este proyecto de ley. Su origen en realidad es beneficiar a los grupos mediáticos y dejar en la indefensión a los ciudadanos. Los vicios de inconstitucionalidad siguen presentes en ese proyecto, a pesar de los esfuerzos que se hizo por mejorarlo. En lo personal, aporté para que se mejoraran ciertos elementos de la ley de comunicación. Quizás los de forma fueron tomados, pero los de fondo siguen estando allí. No hay garantías, por ejemplo, que se respete el derecho a la réplica o a la rectificación. Por ejemplo, este intento de eliminar del COIP estas figuras que existen, como es la injuria, la calumnia, están completamente vigentes. Es más, les dan mayor fuerza para que los medios de comunicación puedan sentenciar desde los titulares sin ninguna responsabilidad ulterior. Por ejemplo, el Cordicón, que recuérdese que es un consejo de comunicación que nace con la ley de comunicación. El Cordicón debe existir por mandato constitucional, porque así nació la ley de comunicación. No lo pueden eliminar. Sin embargo, no lo eliminan, pero lo dejan como una institución vaga sin ningún tipo de función para justamente hacer seguimiento de la política pública de comunicación. No quieren, y ellos están justamente en esta figura de la autorregulación, insisten en que los medios tienen que autorregularse, cuando no es posible en un contexto actual que los medios de comunicación puedan autorregularse. Primero, porque tienen una agenda política clara, y segundo, porque ¿quién controla, por ejemplo, los contenidos interculturales? Porque para los medios de comunicación los contenidos interculturales, primero, no son negocio para ellos. Entonces siempre buscarán un espacio en donde, digamos, tenga menor audiencia, los ponen en la madrugada o los ponen en horarios poco atractivos. Entonces, ¿cuánto vamos a construir una verdadera sociedad asambleísta que respeten las diversidades y que no existan desde los medios de comunicación estos contenidos racistas que lo hemos visto cotidianamente, porque justamente no hay un involucramiento de los medios de comunicación para construir desde sus espacios una real unidad nacional reconociéndonos diversos? Así es, asambleísta. En ese punto quisiera focalizar un poco sus opiniones y sus criterios, tomando en cuenta la agenda mediática que han mantenido los medios de comunicación por décadas en el tratamiento de la información. Y vámonos ya al tema ya presente, ¿no? Por ejemplo, el tema de las manifestaciones indígenas, pues se trató de posicionar solo los temas donde había tal vez un tipo de beligerancia en las manifestaciones. Se posicionó el tema del supuesto
supuesto financiamiento del narcotráfico a los movimientos indígenas. Entonces, si se habla de autorregulación en este proyecto, ¿usted cree que es factible la autorregulación de los medios en cuanto a la aplicación de los códigos deontológicos y también sobre la ética al momento de informar a la ciudadanía, sobre todo los medios de comunicación privados, que son los que han mantenido la hegemonía durante todo este tiempo? Le escuchamos, asambleísta. Hay que buscar un mecanismo intermedio. Yo no creo primero en la autorregulación, pero tampoco en una ley sancionatoria. Creo que eso es muy importante. Es más, las reformas que sufrió la ley de comunicación en el periodo de Moreno justamente lograron quizás ese objetivo de quizás quitarle a la ley de comunicación, eliminaron la Supercom, porque no querían una instancia sancionatoria. Listo. Pero eso no significa que los medios de comunicación no tengan que cumplir un rol importante dentro de la política pública, porque no son un ente individual. Los medios de comunicación, si no tienen una forma de regulación por parte de un ente, sea este estatal, colegiado, como lo quieran construir, pueden vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía y van sencillamente a pasar desapercibidos. Lo estoy diciendo claramente. No hay en la ley, esto es un saludo a la bandera, porque el tema de la rectificación o lo que tiene que ver con la réplica queda a discrecionalidad del medio de comunicación. Dice la ley, tiene 72 días para rectificar, pero esto va a depender del medio de comunicación si considera o no darle el espacio a la persona. Y esto, insisto, no va a quedar a discrecionalidad o no va a quedar abierto para que cualquier ciudadano vaya a un medio de comunicación y diga, señores, ustedes han vulnerado mi imagen, han vulnerado mis derechos, necesito una rectificación. Seguramente una persona que tenga quizás un reconocimiento político público podrá lograr esa instancia, pero no es un método que vaya a permitir que cualquier ciudadano haga uso de ello. Entonces, sí, estamos preocupados justamente porque no tienen los votos. Hay un informe de minoría presentado por la comisión en donde permitiría que al no pasar el informe de mayoría, porque no cuentan con los votos, se pueda votar el informe de minoría. Pero justamente al no contar con los votos, fue otra vez la persona proponente del proyecto, la asambleísta Marjorie, se me fue el apellido ahora, Marjorie Chávez, gracias por... Marjorie Chávez pidió al Pleno de la Asamblea Nacional que el proyecto vuelva a la comisión por 8 días más para luego volver al Pleno y ser votado. Entendería que al no lograr el informe de mayoría de los votos, iríamos por el informe de minoría que sí recoge todos estos elementos de los cuales le estoy hablando y que son nuestras preocupaciones. Asambleísta, usted es comunicadora social, ha sido periodista también, por ello quisiera un énfasis en esta pregunta. En este proyecto de ley no se contempla o no en la magnitud el papel de los medios de comunicación digital, que en este momento gozan de buena audiencia y sus espacios se han profesionalizado. ¿Cómo darles el valor y sitial que se han ganado para que tengan la apertura y las acreditaciones que tienen los medios de comunicación digital? Sobre todo porque se está configurando un escenario para generar un gremio que pueda hacer valer los derechos y pueda defenderse tal vez ante algún ataque externo o también precisamente de los gobiernos de turno, ¿no? La actividad de la comunicación, el periodismo en sí, debe tener ciertos parámetros que están completamente contemplados en la ley de comunicación. Esto, trabajes en un medio de comunicación de señal abierta o trabajes en un medio de comunicación, digamos, digital. Lo que nosotros, y esto ya en el gobierno de Moreno se intentó regular los medios de comunicación digitales y creemos que esto sí es un peligro, porque regular los medios de comunicación digitales, aún no teniendo, digamos, una ley específica sobre su regulación, han intentado... Le entró una llamada. Eso le entró una llamada seguramente. Bueno, esperemos a ver si se vuelve a conectar la asambleísta Paola Cabezas. Así es, cosas que pasan, en vivo no hay nada igual. Bueno, la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Una mala pasada, pero aquí estamos. Ya la tenemos. Hola. Aquí ya la tenemos de nuevo. Uy, no, yo estaba que hablaba y pensé que me estaban escuchando. De Moreno propuso una ley para justamente regular los medios de comunicación digitales.
Creemos, y eso al menos lo mantenemos desde la bancada anterior, que eso sería un peligro, porque aún no teniendo una ley, han intentado tumbar plataformas digitales que no son del agrado del gobierno y, digamos, el espíritu, la ley de comunicación es regular el espectro radioeléctrico que está bajo, digamos, la supervisión del Estado ecuatoriano. El Internet es, digamos, un instrumento libre que no puede ser autorregulado. Los contenidos, indudablemente, porque si tú ejerces el periodismo, sea en una plataforma digital o sea en un medio de comunicación, tú tienes que tener la responsabilidad de trabajar en contenidos contextualizados que vayan acorde a la verdad y sí, vamos, te vas en contra de lo que el periodismo, la comunicación establece en su ley, pues vas a tener que, obviamente, hacerte responsable. Pero regular las plataformas digitales yo creo que es un peligro, porque debería darle demasiado poder al Estado o al gobierno de turno, y eso más bien debería quedar abierto, porque de eso se trata. El Internet es un instrumento libre y no debería ser regulado. Correcto. Paola, ¿cómo queda el Consejo de Comunicación del Estado una vez que sea aprobada esta ley? Si es que se aprueba esta ley, ¿cómo queda? ¿Cuál es la función? ¿Seguirá cumpliendo la misma función? Ninguna, no tiene función. Porque como están buscando, primero, que no exista, están hablando de la autorregulación, le quitan todas las competencias al Cordicom. El Cordicom sencillamente va a ser ahí un espacio decorativo que se va a dedicar a capacitar, a hacer cualquier cosa, menos a trabajar en materia de política pública para fortalecer justamente los derechos fundamentales de los ciudadanos a tener una real comunicación y contenidos, como les decía, que es a la larga el espíritu del Cordicom. No, le quitan todas sus competencias y sencillamente queda siendo un espacio burocrático. Uh-huh. Bueno, hablar ya de autorregulación es como que no hay ley, pues, ¿no? Es un saludo a la bandera. Por eso insistimos en que el informe de mayoría, que es el que propone la asambleísta Marjorie Chávez, no va a contar con nuestros votos y con un grupo muy importante de asambleístas de Pachacutic, y esto permitiría que al no haber los votos por el primer informe, podamos tratar el informe que ha propuesto la asambleísta Maita, que es parte de la misma comisión, y con lo cual se ha trabajado algunos elementos desde, por ejemplo, los medios de comunicación comunitarios, que han hecho un aporte muy importante y que el informe de mayoría no toma en cuenta, por ejemplo, esos elementos que han dado. El tema de las frecuencias sigue siendo un tema, un nudo crítico dentro de la ley, porque no están respetando el 34% que dice exactamente la ley para los medios de comunicación comunitarios. Entonces, son luchas que se han dado dentro de la comisión, con nuestros compañeros dentro de la comisión, pero que también las hemos dejado claras en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda el tema de la producción nacional dentro de esta ley? El tema también de la promoción de los artistas nacionales. ¿Cómo queda esto? Eso, insisto, queda a discreción del medio de comunicación. Es más, lo dije hace un momento, los contenidos interculturales, la producción nacional, no establece o no le da parámetros. Queda tan ambigua la redacción que queda a discrecionalidad del medio. O sea, el medio decide si es que, digamos, establece dentro de su parrilla contenidos interculturales o no. El medio de comunicación decide si le da o no espacio a los contenidos nacionales, pero eso no hay, digamos, una norma expresa dentro de la ley que le establezca de qué forma, de qué manera se puede hacer eso. No, deja discrecionalidad al medio de comunicación, que esto, vuelvo y repito, termina siendo un saludo a la bandera. Asambleísta, de mi parte quiero agradecerle por haber participado en esta entrevista. No sé si Luis tenga alguna otra inquietud. No, Muchísimas gracias, quedamos Paola. Totalmente claros, asambleístas. Gracias, Mucho Luis, gusto gracias, y muchísimas Jaime. gracias. Se nos escapaba algo. No sé si todavía podamos usar 2 minutos. Usted tiene un proyecto de ley sobre esto del buró de crédito. ¿Cómo es esto? ¿Que va a bajarse el tiempo de las personas que estamos dentro del buró de crédito, que tal vez no tenemos acceso a los créditos? Bueno, sí, justamente ayer me tocó sustentar en la Comisión de Régimen Económico un proyecto de ley que busca hacer una reforma al Código Orgánico al Código Orgánico y Financiero, Código Monetario y Financiero, que básicamente busca reducir el tiempo que los ciudadanos se encuentran castigados en la central de riesgo. Recordarles, Jaime,
y a Luis y a toda la audiencia, que el presidente Lazo en su momento propuso eliminar la central de riesgo como parte de sus propuestas de campaña. Pues bueno, eliminar la central de riesgo en sí es antitécnico, porque primero se reducirían las posibilidades de que un ciudadano vaya y tenga acceso a un crédito, se van a escasear los créditos porque un banco, al no tener información sobre el ciudadano bancarizado, debe tener algún tipo de récord para saber cómo ha sido el comportamiento de los ciudadanos dentro de la banca, sea esta pública o privada. Entonces, eliminar la central de riesgos quizás no es técnicamente correcto. Por eso hemos hecho una propuesta, primero, que permite reducir el tiempo que te encuentras dentro de la central de riesgos de 6 a 3 años, pero también adicionalmente la información que, digamos, revisan las instancias o la entidad financiera de tus últimos pagos, que se reduzca de 3 a 1 año. Primero, porque esto le daría posibilidades a muchas personas que durante pandemia fueron castigados porque no pudieron pagar, y no es que no querían pagar. Hay deudores de buena fe que justamente porque perdieron su trabajo, porque tuvieron dificultades a la hora de cumplir sus, digamos, honrar sus deudas con la banca público-privada, quedaron en central de riesgo. Entonces, queremos con esto buscar un mecanismo para que, primero, se flexibilice el acceso al crédito, le va a dar mayores posibilidades de reactivación económica, porque una persona que ya sale de ese castigo que representa la central de riesgo puede volver a acceder a un crédito o puede tener una mejor ventaja frente a la banca pública y privada. Entonces creemos que es un proyecto que, digamos, es una reforma sencilla al artículo 358, a uno de los incisos del artículo 358 de la Ley Orgánica Monetaria y Financiera, y lo más importante de todo esto es que ya hay antecedentes, digamos, legislativos, porque justamente en un proyecto de ley que se aprobó en el periodo anterior, una ley económica urgente promovida por Moreno, también se puso de manifiesto un artículo de estas características que buscaba alivio económico para quienes habían sido afectados justamente por el tema de pandemia. Desafortunadamente esa ley desapareció y lo que queremos es rescatar algunos artículos o algunos elementos que ya fueron utilizados y que técnicamente pueden primero beneficiar a todos los ecuatorianos. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias, Jaime. Gracias, Luis. Un excelente día. Gracias a la asambleísta Paola Cabezas, de la bancada de UNES.